Hola queridos podescuchas, estamos en esta ocasión para el programa de Prometheus, una crítica implacable de todo lo existente, con uno de los ambientalistas más importantes no solo de México, sino también de América Latina, que es el Dr. Lev. Y para este programa nos encontramos Fernando González, Raimundo Espinosa, Jorge Rodríguez, Enrique Lev. Y bueno, cabe mencionar un poco, una breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria del Dr. Lev. Estudió Ingeniería Química en la UNAM, en la universidad. Después hizo un doctorado en Desarrollo Económico en París, Francia, en 1975. Y el trabajo de Lev ha sido reconocido por múltiples esfuerzos que él ha impulsado para la formación ambiental en América Latina. Cabe mencionar que de la Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental que se realizó en una ciudad rusa, se acordó hacer una red de formación ambiental para cada continente. Sin embargo, la única que se formó fue la de América Latina, y fue gracias al trabajo que coordinó el Dr. Lev. Bueno, aparte de esto, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, ha sido asesor y coordinador de distintas organizaciones de medio ambiente en América Latina, así como de distintas revistas. Tiene artículos publicados, más de 150 por ese número. Tiene 7 libros, entre los que destacan Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental y Saber Ambiental. Bueno, pero no me vienen a escuchar a mí, lo tienen aquí al Dr. Lev. Entonces, Dr. Lev, ¿nos podría contar un poco sobre cómo ha sido su trayectoria, su interés por los temas de medio ambiente, cómo se fue formando? Bueno, como bien dijiste, yo cursé primero una licenciatura en Ingeniería Química y después pues mis inquietudes, digamos, sociales, políticas, mi pulsión epistemofílica, podría decir, me llevaron a salir del ámbito, digamos, de la racionalidad técnica, ¿no? de una carrera técnica, económica en algún sentido, para conocer el mundo, para conocer de qué está hecho este mundo, cuáles son los motivos, por ejemplo, de las crisis sociales, de la explotación económica. Cabe recordar acá que yo fui líder estudiantil en el movimiento del 68, fui líder de mi facultad, de la Facultad de Química. Pero todo eso, el haber llegado incluso a ser líder del movimiento, era porque había una inquietud de fondo por comprender el mundo y comprender la vida. Después de muchos años de vivir, uno empieza a como entender qué lo motivó a romper, digamos, esquemas o a salirse de las fronteras disciplinarias, a romper con, digamos, ya caminos construidos de vida, ¿no? Y yo diría que fue esta inquietud de fondo, una inquietud que me ha habitado durante toda la vida. Entonces, por eso, cuando terminé la carrera de Ingeniería Química, y habiendo pasado por el movimiento estudiantil, habiendo pasado por el Consejo Universitario en la época de Barros Sierra, todo eso, yo decidí que tenía que hacer un posgrado más cercano a las ciencias sociales. Siendo ingeniero químico no era fácil brincar directamente. Exacto. Porque la cosa no es como hice un doctorado en desarrollo económico, sino cómo llegué a estas temáticas. Pero lo que pude conseguir en ese momento era un doctorado en desarrollo económico, donde se entendía que las carreras tecnológicas podrían tener alguna vinculación. Y así fue como aproveché una beca para irme a París, ¿no? Pero claro, obtuve el doctorado en desarrollo económico, y ahí en el camino pues descubrí que lo que yo era, más que nada, era un antieconomista más que un economista. Pero coincidió, digamos, mis procesos, mis tiempos de vida, con los tiempos históricos. Entonces, fue una casualidad también, muy afortunada, que yo estuviera trabajando con Ignasi Sachs en su seminario, que era en esos momentos sobre políticas científicas y tecnológicas. Realmente sobre eso fue mi tesis de doctorado.
política científica y tecnológica en el desarrollo económico social de México. Pero en los años 70, 71, 72, emerge con mucha fuerza la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión de la crisis ambiental. Hay que recordar, en 1972 fue la conferencia sobre medio ambiente humano en Estocolmo. Ignasi Sachs fue uno de los teóricos más importantes, digamos, que le dio cuerpo, orientación conceptual a esta cuestión de la crisis ambiental. Entonces a mí me tocó estar en su seminario en ese momento, y así fue como me inseminaron con esta inquietud sobre el medio ambiente. Entonces yo regreso a México, digamos, en la coda de mi tesis, empiezo a tratar los temas del ecodesarrollo, que era lo que planteaba Ignasi Sachs. Y de ahí me embarco en esta temática ambiental. Yo vengo a México y me instalo, bueno, por un juego de circunstancias. Yo vengo llegando a México, yo hablo con el doctor Soberón, que era Coordinación de Ciencias, y empiezo a trabajar como asesor de la Coordinación de Ciencias, en temas de ciencia y tecnología. Pero el doctor Soberón toma la rectoría. Yo me instalo entonces en el Instituto de Biología, y eso me facilita un diálogo muy rico con los primeros grandes ecólogos, digamos, de esa época, que venían de hacer sus doctorados. Hablo de Gómez Pompa, de Hafter, de Sarucán, y empiezo a tener en ese ámbito pues un diálogo y una exploración, digamos, sobre los temas ecológicos un poco más en forma y más de fondo. Y es así que mis primeros trabajos publicados son dedicados al tema del ecodesarrollo. De hecho, aquí se hace algo, digamos, histórico, ¿no? Porque hay una reunión en el Politécnico donde jefes de Estado, secretarios se dedican a debatir el tema del ecodesarrollo, ¿no? Sí, que fue una cosa, pues, hasta cierto punto insólita en la promoción del ecodesarrollo por parte de Ignasi Sachs. Y en 1973 se hace casi una reunión del más alto nivel gubernamental con todos los secretarios de Estado y se debate el tema. Y de ahí nace el Centro de Ecodesarrollo. Entonces está muy en auge el tema del ecodesarrollo como tal. Pero hay que decir que yo acarreaba desde años más mozos, desde la preparatoria, una pasión por la epistemología, por la filosofía. Entonces, en esos momentos que yo termino de hacer mi tesis, que presento en el 75, por ejemplo, yo empiezo a vincularme con una serie de grupos, ¿no?, de investigación en México. Sobre todo hay que mencionar la formación de la Asociación Mexicana de Epistemología. Hay que recordar, Mario Bunge, este famosísimo, importantísimo filósofo, epistemólogo, pues decide venirse a México un par de años, invitado por la Facultad de Filosofía, por la UAM, todo esto. Y con el gran impulso que trae Mario Bunge, promueve la formación, la constitución de esa Asociación Mexicana de Epistemología. Y yo me clavo en eso. Pero me clavo no fortuitamente, porque traigo esta pulsión, digamos, este interés por la epistemología. Y hay que recordar, en 1976, a fines, organicé en ese momento un primer simposio sobre ecodesarrollo dentro de la Asociación Mexicana de Epistemología, que era, pues, quizá la primera vez, cuando menos en el ámbito latinoamericano, pero yo no sé si quizás más allá también. No, quizás eso es exagerar, porque ya, digamos, la ecología profunda pues había volcado el pensamiento filosófico, digamos, a cuestiones ecológicas o de medio ambiente, y uno podría decir que de formas muy interesantes Heidegger exploraba la cuestión, digamos, de habitar el mundo, ¿no? Aunque no era desde una perspectiva obviamente ecológica, pero había ya algunas incursiones, ¿no?, indagatorias que apuntaban hacia una filosofía ambiental. Pero no el tema estrictamente epistemológico, es decir, pensar la crisis ambiental
no solamente como una crisis del capital, que, digamos, que surgió de inmediato, ¿no? de la economía, del modo de producción, todo eso, sino como una indagatoria sobre los modos de pensar, sobre la manera como se van constituyendo los paradigmas del conocimiento. Y en eso yo creo que sí hubo una innovación, la apertura a una indagatoria sobre la cuestión epistemológica. Al punto que los propios filósofos, no solamente Mario Bunge, estaba en esos momentos en México, extraterritorializado por las crisis políticas del Cono Sur, Mario Otero, un gran epistemólogo uruguayo. Y decían, ¿qué tiene que ver la filosofía, la epistemología con la crisis ambiental? Dice, si el problema es que están destruyendo los bosques, pues que se dejen de destruir los bosques. Punto. Ese es el problema, que se dejen de quemar los bosques, que se dejen de destruir, que se controle la contaminación. Pero eso no tiene que ver nada con la epistemología, decían, ¿no? Dije, no tiene nada que ver, veremos. Y por ejemplo, ya que nos ha clavado las espinas, su trabajo, como bien lo ha comentado, versa mucho sobre la epistemología. Y dentro de las causas que usted encuentra para la crisis ambiental, no solamente dice, bueno, no solo es una crisis de coletazo, ¿no? Por causa de, sino es debido a una crisis civilizatoria por una racionalidad económica, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco más cómo es que esta racionalidad económica no ve o no puede absorber o no puede resolver esta crisis ambiental? Bueno, eso tiene que ver con la constitución de esta racionalidad económica, de sus paradigmas, o sea, cómo digamos, la historia de la metafísica misma, ¿no? Va formando el terreno, ¿no? El suelo en el cual nacen las ciencias modernas. Y la economía, pues, surge, sí, impulsada por la generalización de los intercambios comerciales, por la revolución industrial, pero como paradigma de conocimiento, pues toma mucho de la física, por ejemplo, ¿no? De la mecánica. Por eso piensa, digamos, se va constituyendo como un juego de factores de producción, ¿no? El capital, el trabajo. Y la tierra va quedando como un factor residual. Y el ambiente totalmente externalizado, es impensado como tal. O sea, la economía es un modelo, digamos, un modo de pensamiento, la construcción de una racionalidad cuyo objetivo es producir a la naturaleza para generar satisfactores, para satisfacer demandas o necesidades humanas. Pero en el curso de la constitución, digamos, de cómo se va armando ese paradigma, se va institucionalizando, se va globalizando ese paradigma, va ignorando las condiciones ecológicas que sustentan la vida y al proceso económico mismo. De manera que la naturaleza entra al proceso productivo, entra como objetos de trabajo, como materias primas, como recursos naturales. Y hay que decir que un recurso natural ya es una manera muy económica de transformar los procesos naturales en esas cosas, en esa materialidad económica que insume el proceso económico. La desnaturaliza, la va desgajando de sus conexiones ecológicas, de sus condiciones de sustentabilidad. Y eso va ocasionando que este paradigma, esta economía que lleva inscrita un impulso incontenible de crecimiento, es decir, la economía que no crece, que no va en las vías de lo que Marx llamaba la reproducción ampliada, que se va extendiendo, pues fallece. O sea, la condición intrínseca de la economía es reproducirse ampliándose. Y ampliar la economía quiere decir cada vez consumir más y más naturaleza, en forma de recursos naturales. Y se ha pensado sin límites este proceso. Y ese proceso se pensó como un proceso sin límites, lo cual no deja de sorprender, digamos, en ese iluminismo de la razón, donde, digamos, la condición humana fue tomando conciencia de ella, de ciertos límites con los cuales hay que vivir la vida, ¿no?
estaba la ecología, pero también estaba el psicoanálisis, estaban ya una serie de modelos, de paradigmas de conocimiento que hablaban, ¿no?, de cómo los seres humanos, la construcción, ¿no?, de lo humano, tenían que respetar y reconocer ciertos límites, entre los cuales se van moviendo, digamos, los procesos vivos, los procesos humanos, etc. La economía decide que no, la economía agarra vía libre, la economía es crecimiento sin límites, no hay límites, ¿no? Y si me pone límites, pues entro en crisis. Esto fue lo que fue generando una crisis de escasez, pero no la escasez que es parte del fundamento de la economía, es decir, es la intervención racional frente a una condición de escasez de recursos. Entonces, ¿cómo se interviene para manejar esa escasez de ciertos recursos? Los procesos de innovación tecnológica pues van renovando, si ustedes tienen la escasez, donde ya llega a un punto de inviabilidad, infactibilidad, no rentabilidad de explotación de ciertos minerales, por ejemplo, pues surgen procesos más productivos, de manera que la innovación tecnológica se vuelve la palanca más importante cada vez más en la renovación del capital. Pero ¿qué va pasando con eso? Lo que no se ve son los efectos que tiene en la destrucción, en la producción de una escasez global. Escasez de agua, escasez de aire, escasez de recursos en general, ¿no? Y donde la escasez, digamos, ahora más generalizada y visible, es el cambio climático. Es una escasez vinculada a la degradación, digamos, de toda esa materia y energía en forma de CO2, de gases de efecto invernadero, y las consecuencias que esto genera en trastocar los procesos meteorológicos, los procesos ecológicos, ¿no? Va rompiendo las tramas de la vida, la trama ecológica, de la cual depende la renovación de la naturaleza y de los recursos naturales, si queremos hablar en términos económicos, ¿no? Profesor Leff, digo, ahora escuchándolo y leyendo algunos de sus trabajos, pues vemos que usted recupera pues categorías, el lenguaje, ¿no?, y algunas de las aportaciones del materialismo histórico de Marx, ¿no?, usted mismo lo citaba ahora. A mí me causa inquietud cómo y por qué llega usted a leer a Marx, a leer el Capital. Yo leí algunos de sus trabajos y veía que lo citaba, ¿no?, y hacía pues varios apuntamientos críticos, pero de entrada, ¿cómo y por qué llega usted a leer a Marx para tratar estos temas ambientales? Bueno, digamos que llego primero a Marx. Cuando yo llego a París, lo digo de alguna manera, en una conferencia invitado por la cátedra Julio Cortázar, ¿no?, empiezo diciendo yo, cuando yo llegué a París, yo andaba por las calles de París trayendo bajo un brazo el Capital de Marx, una versión de Flammarion ahí, del libro de bolsillo, que lo recuerdo línea por línea, ¿no?, 6 francos. Lo primero que llegué es a comprar el Capital y la rayuela de Julio Cortázar, ¿no? ¿Por qué el Capital? Porque, les recuerdo, yo venía del movimiento estudiantil y de una inquietud por entender la crisis social, ¿no?, la condición social. ¿Y cuál era la referencia fundamental en esos años? Si uno quería entender las causas profundas de todos esos procesos, ¿no?, pues era Marx, era el Capital, sobre todo, ¿no?, todo Marx. Entonces, yo, dentro de los seminarios que seguí en París, recuerdo en la Universidad de Vincennes había un grupo de marxistas muy sólido, y yo seguí ahí unos cursos de formación, ¿no?, de discusión, de debate del Capital, y pues empecé a leer el Capital como mi libro de cabecera. ¿Cómo lo conecté con el tema ecológico? Eso vino un poco después, cuando, yo llego a fines de 69 a París, empiezo todas estas lecturas, y fue en 71, 72, cuando yo empiezo a entrarle al tema ambiental ecológico, antes no.
Y claro, yo ahí empiezo a hacer algunas conexiones, ¿no? Unas conexiones con los paradigmas económicos, la cuestión ecológica. Empiezo a trabajar, por ejemplo, el término de productividad ecológica. Yo, como les decía, en mi estancia en el Instituto de Biología, pues ahí me dedico a leer mucho de ecología. En 1974, es decir, justo en esa época, ocurrió el primer Congreso Mundial de Ecología. Y encuentro unos textos que me inspiran profundamente, es decir, que marcan, digamos, como diría, uno de los primeros insights, quizás importantes en lo que he llegado a pensar. Muy en ese momento, muy primario, muy originario, ¿no?, de todo esto. Como si la economía habla de productividad económica, la ecología de productividad ecológica, ¿cuál es la conexión? ¿No? Yo descubro entonces que la naturaleza es productiva per se. ¿Sí? ¿Por qué la economía, después de los fisiócratas, nunca consideró la productividad de la naturaleza? ¿Y cuáles son las condiciones ecológicas que permiten la productividad de la naturaleza? Entonces ahí empiezo a vincular ecología y economía. Todo esto me llevaba, con ese trasfondo, digamos, de inquietud por el marxismo, a pensar dónde estaría la conexión de los procesos ecológicos con los procesos del capital. Y haciendo un poco de memoria, trato de pensar cómo se llamaba esa revista en los años 79, 80, había una revista sobre marxismo, en la cual yo me embarqué en el estudio, digamos, en la elaboración de la teoría del valor. Al punto incluso que organicé en ese año, que fue 1979, un primer simposio sobre teoría del valor, con un grupo de los mejores teóricos que había en México, trabajando teoría del valor, en Marx, en Ricardo, etc. Y yo ahí escribí uno de mis primeros textos sobre la teoría del valor en Marx, frente a la revolución científico-tecnológica. Entonces, ¿dónde entra la ecología? Bueno, entra en darme cuenta ahí justamente que los procesos ecológicos no entran, no nada más en la ecología, tampoco en las consideraciones de Marx. Es decir, Marx, con toda la criticidad, digamos, de toda su obra frente al capital, a esa racionalidad, a ese modo de producción, tampoco alcanza a pensar las condiciones ecológicas de la reproducción del capital. También la naturaleza está externalizada, está oculta por ahí, está no vista. Entonces ahí empiezo y llego a hacer, digamos, una crítica a la teoría del valor en Marx, cosa que me ha generado algunas críticas por haber osado pues criticar las limitaciones de la teoría del valor. Pero eso abre un camino para pensar el ecomarxismo, es decir, para pensar cómo construir, digamos, un análisis de proceso económico desde las contradicciones no solamente sociales, es decir, capital-trabajo, sino capital-naturaleza. Doctor, y bajo esta línea que recorre su obra de forma, yo pienso, incluso articuladora sobre la cuestión de la racionalidad ambiental y de cómo entonces quizás podría suceder que pueda surgir una racionalidad de otro tipo que no sea devastadora con el medio ambiente o que por lo menos pueda fijar ciertas líneas, digamos, que ayuden a resolver pues este problema de la crisis ambiental. Bajo el entendido de que la racionalidad, digamos, como un ejercicio de la razón, sigue siendo válida, ¿no? ¿Y cómo podríamos entonces, digamos, posicionarnos a partir de estas nuevas propuestas epistemológicas que estuvieron muy en boga, de estos giros culturales, giros lingüísticos que decían que la razón era un producto de la metafísica de Occidente y que entonces había que dejarla, había que buscar otras líneas, ¿no? ¿Cómo podríamos posicionarnos desde su obra respecto a esa postura de, digamos, rescatar o no la razón, utilizar o no la razón de otra forma? ¿Cómo podríamos posicionarnos ahí? Ahí pegamos otro gran brinco.
Sí. O sea, del ecomarxismo, de cómo Ecología y Capital abre, digamos, un camino al cual se sumaron los grandes pensadores, hay que mencionar sobre todo a James O'Connor, que funda la revista Capitalism, Nature, Socialism, que sigue hasta la fecha, que ha abrido el espacio más importante de debate sobre los temas del ecomarxismo, ¿no? O Bellamy Foster, otros autores importantes que se han insertado en esta reflexión de renovación ecológica del marxismo. Pero para mí, obviamente, la cosa no termina en una crítica ecológica del capital. O sea, el tema fundamental se me planteaba de cómo reconstruir entonces este mundo que está más que acechado, no solamente acechado, está invadido, está estructurado, se le ha instaurado al mundo una racionalidad insustentable. Una racionalidad donde quizás una de sus manifestaciones más globales o más potentes, digamos, es el modo de producción, la racionalidad económica, pero la racionalidad económica no va sola en la modernidad, va amarrada, vinculada a todo lo que es la racionalidad de la modernidad, ese modo de pensar, de construir, de obrar, de planear, de actuar, todo. ¿Cómo pensar entonces una transición? Es decir, una transición que ya no sería la transición a un socialismo pensado solamente como un cambio, digamos, de manos, de poderes sobre el mismo paradigma de producción, sino cómo renovar el modo de producción desde bases ecológicas, desde bases culturales, es decir, desde otras fuentes de productividad. Y eso es lo que va abriendo, digamos, el camino desde el ecomarxismo, en mi visión, digamos, hacia la construcción de una racionalidad ambiental. Entonces, si ustedes ven desde mis primeros textos, no se quedan en la crítica ecológica, digamos, a la economía o incluso al marxismo, sino van apuntando a la construcción de un nuevo paradigma productivo. Un paradigma que en estos momentos se llama de una productividad ecotecnológica, ecológico-cultural. Si en lugar de pensar la producción como el juego de factores, capital, trabajo, con un factor residual que puede ser la tierra, pero también puede ser cada vez más la ciencia y la tecnología. No pueden ser que eso. A pensar la producción, el proceso de producción, el modo de producción, desde la contribución de los procesos ecológicos y culturales, lo cual rompe de tajo, digamos, todos los fundamentos de la racionalidad económica y de la racionalidad moderna, porque rompe el concepto unitario de valor, rompe el concepto unitario de lo uno, de la globalización guiada por un consenso, digamos, de procesos articuladores, ¿no? Supraconstituyentes, digamos, de lo que son los procesos de habitabilidad del mundo. Y esto va llevando entonces, bueno, a pensar, bueno, ¿cómo se critica los límites de esta modernidad y cómo se construyen alternativas? Alternativas que van mucho más allá de modular, de moderar los impactos negativos de este modelo de producción, de esta racionalidad, de esta modernidad, entendida como un fin de la historia, es decir, como el punto culminante de esta humanidad que tiene efectos negativos, pero que hay que comprender, que hay que ayudar a anticipar hasta donde se puedan, y si no, pues responder, digamos, a posteriori para ir resolviendo los problemas, por ejemplo, que genera la ciencia y la tecnología, es decir, los riesgos, por ejemplo, los impactos que va a generar. Y esto me va llevando a pensar que esta crisis, como decíamos, civilizatoria, es una crisis de los modos de pensar el mundo y de habitar el mundo. Es ahí donde surge la conexión con Heidegger. Es desde esa raíz del pensamiento, no solamente desde el momento que se instaura el modo de producción capitalista, sino de ese magma de significaciones, de ese plasma de pensamiento que va
constituyendo la mente humana, sus razones de ser, sus formas de habitar. Entonces la cuestión ahí se nos planteaba de cómo recomponer eso. Era una cuestión simplemente de una reforma ecológica a la economía. O se trata de formar otro modo de habitar el mundo, otro modo de pensar el mundo. Y eso es lo que va llevando a ver con qué categorías se trabaja eso. Porque finalmente, o sea, las palabras sirven para designar cosas, como decía Foucault, le mot et les choses, las palabras y las cosas, pero estos grandes procesos que son el andamiaje, la armadura en la cual nos inscribimos como seres humanos, eso requieren de categorías filosóficas, de conceptos científicos. Entonces, ¿con qué categorías aprehender esto? ¿Cuál es la categoría fundamental que domina, que constituye, que codifica al mundo? Y fue entonces donde dije, es la racionalidad. La racionalidad es la que nos explica la multiplicidad, la complejidad de órdenes de pensamiento, de formas de producción, de valores, que constituyen realmente el núcleo fundamental de nuestra manera de habitar el mundo. Y eso fue lo que me llevó a las lecturas de Max Weber. Entonces ahí viene el brinco, de alguna manera, desde Marx a Foucault por una parte, a Max Weber por otra parte, para entender cómo está armada la racionalidad de la modernidad. Y obviamente el autor fundamental para entender la racionalidad de la modernidad es Max Weber. Y Max Weber me fue inspirando para entender cómo podría transformarse este concepto de racionalidad moderna en una racionalidad ambiental, donde la categoría de racionalidad material o sustantiva de Max Weber, que es la abocada a entender no solamente la racionalidad de la ratio, sino la racionalidad entendida también como un magma de significaciones, de valores, que conducen decisiones, que dan sentido, que producen sentido a los seres humanos. Y por ahí, entonces, Max Weber abre el camino para pensar no solamente la monumentalidad de la racionalidad moderna, ¿sí?, atrapada sobre todo, amalgamada, solidificada dentro de las categorías de una racionalidad teórica de las ciencias, ¿no?, de una racionalidad instrumental, ¿no?, de la racionalidad de medios afines, de una racionalidad jurídica, sino abre las puertas para pensar la dispersión y la diversidad de racionalidades, de matrices de racionalidad, de significación que hay en el mundo a través de su estudio de las religiones. Bueno, eso me abre a mí el camino para insertar ahí esa otredad, esa externalidad a esta modernidad, que es el ambiente. Y ahí se concatena la idea del ambiente desde una visión epistemológica, no solamente como el medio ambiente ecológico, sino como toda la externalidad, lo no pensado por los paradigmas constituidos en la modernidad, constituidos a través de lo que Jacques Derrida llamará el logocentrismo de las ciencias. Ese logocentrismo va armando, va armando literalmente los paradigmas de conocimiento en torno a un objeto de conocimiento, donde ya lleva inscrito ese proceso una intencionalidad de objetivar el mundo. Se trata de conocer el mundo objetivamente. Los paradigmas de conocimiento son conocimientos objetivos a través de la construcción de objetos de conocimiento. Y ahí viene toda una crítica, no solamente de Derrida, sino decurrente de todo el racionalismo crítico de Bachelard, de Cannes-Wilhelm, que aterriza después en Foucault, en analizar las estrategias de poder en el saber, y que abre a esa crítica al monopolio, digamos, del conocimiento, de ese logocentrismo de la ciencia moderna. Y eso abre a pensar una posmodernidad, es decir, a dar vida a todos esos mundos impensados,
a la potencialidad de otros pensamientos, atraer a este campo de la racionalidad ambiental también, no solamente la racionalidad sustantiva de Max Weber, sino todo el concepto de otredad que importó, digamos, a este campo desde Manuel Levinas. Y ahí viene todo ese juego de grandes teóricos que no fueron ecologistas, donde está desde Marx hasta Heidegger, pasando, como dije, por Foucault, por Weber, por Derrida, todos estos grandes pensadores que dan tanto que pensar, pero que intento repensarlos desde esa otredad, desde esa crisis del saber, del conocimiento, desde esa crisis civilizatoria. Y ese es el trabajo del libro de racionalidad ambiental. Profesor, también en su propuesta hemos visto que hay una crítica, ¿no?, a una visión de la gestión de la crisis ambiental o de la problemática ambiental a cargo del Estado de una manera monopólica, ¿no? Es decir, esta visión que ve que el Estado es el responsable y es el que debe dictar las políticas e implementarlas, ¿no? Imponiéndolas y haciéndolas obligatorias. Pero en la propuesta que usted tiene, más bien se habla de una gestión ambiental pues participativa, ¿no? Más democrática, vaya, que tiene que ver con esto que nos habla usted de integrar el tema cultural, ¿no?, también en la problemática ambiental. ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, mucho. Mucho. Número uno, efectivamente, la reacción social frente a la crisis ambiental, que cada vez la aceptan no solamente los estados, los gobiernos, sino hasta los economistas, imagínense ustedes, y los bancos. Quiere decir que es un tema insoslayable. Pero ¿cuál es la respuesta de la economía de los gobiernos? Bueno, la respuesta de la economía fue decir, bueno, está bien, ya no podemos negar que hay una crisis ambiental o un problema con el medio ambiente, vamos a internalizar esas externalidades, ¿no?, ampliando los brazos, digamos, las garras, las extensiones de la economía para darle un valor económico hasta el alma humana, ¿no?, pasando por el cambio climático, por el agua, por todo. Es decir, se amplía la intención de codificar al mundo, la naturaleza, los valores, todo en términos de capital, en términos de valores económicos, de mercancías. Entonces, esa es la... Y se va generando ahí en todo ese proceso una contraposición, digamos, conceptual entre formas de, como decía hace un momento, de entender la crisis y la salida de esta crisis ambiental, de construcción de la sustentabilidad. Por un lado, el camino, digamos, economicista, es decir, de maniobrarlo, de gestionarlo a través de instrumentos económicos y de una codificación económica del mundo, una valorización económica sobre todo, que es lo que podemos denominar la vía del desarrollo sostenible, que está tan propagandeado en el mundo y que llega a confundirse con otras posiciones críticas a esa vía economicista por la unificación, digamos, conceptual que habría por la falta del uso de palabras que distingan las diferencias entre las diferentes vías de construcción de la sustentabilidad. Yo distingo ese desarrollo sostenible con el término de la construcción de la sustentabilidad desde la racionalidad ambiental, básicamente, como he venido diciendo, que tiene que ver con salirse, ¿no?, del campo de la hegemonía del poder, de la economía y de esa racionalidad. Los estados, los gobiernos, pues van absorbiendo todas estas fuerzas sociales que van por el mundo. Y para su gestión ambiental, pues van sobre todo asumiendo, internalizando, practicando con esos instrumentos de la geopolítica del desarrollo sostenible, de la economía ambiental, que por cierto, entre paréntesis, hay que distinguirlo un poco de la economía ecológica, que es mucho más crítica, más interdisciplinaria. Los estados, es cierto, también tienen que internalizar otras protestas, otras vías de, digamos,
de no complacencia o de no consenso con esa vía de construcción de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, por ejemplo, a través de los derechos humanos. Pero en la instrumentalización que hacen los estados, lo que predomina es esa vía economicista, ¿no? Cuando hay una atención al medio ambiente. Junto con ello se puede crear un sistema de áreas protegidas, de ciertos derechos al agua, cosas de esa naturaleza. Pero lo que predomina, digamos, como instrumentalidad en la acción ambiental es esta que estoy diciendo. Entonces, hay esa vía. Yo no creo que esa vía es la que va a resolver el tema de la sustentabilidad. Creo que si va a haber también un cambio de paradigma social, de racionalidad social, no es el Estado, con todo lo democrático que quisiera o pretendiera ser, quien va a hacer esa transformación civilizatoria. El motor, digamos, los grandes actores, la gran movilización que está surgiendo, viene de otras raíces, viene desde las raíces de una renovación de este vínculo de la cultura con la naturaleza, de las culturas tradicionales, de estos grupos sociales que aún no han sido totalmente absorbidos, no quiere decir que estén vírgenes, ¿no? Pero no han sido absorbidos por la racionalidad de la modernidad y por todo el juego que se despierta, incluso de participación. Una cosa es decir, vengan a las COPs o participen, es decir, en todos los cónclaves que hay, que haya una cierta participación, ¿no? Una dosis de participación de académicos, de indígenas, de mujeres, es decir, de estos grupos llamados minoritarios, aunque las mujeres ya son mayoritarias. En muchos sentidos. ¿Me entienden? No viene por ahí. Viene de cómo reconstruir esa racionalidad, y esa racionalidad nace, digamos, se forja desde de esos nuevos imaginarios de la sustentabilidad. Es decir, de unas raíces que han quedado muy enterradas, que sobreviven todavía y que encarnan directamente otras maneras de relación con la tierra, con la naturaleza, con los procesos ecológicos. Es lo que hoy en día están reclamando, digamos, los pueblos de la tierra, ¿no? Los pueblos de la tierra. El vivir bien, por ejemplo, de los pueblos quechuas, aymaras, ¿no? Lo que reclaman es su derecho a ser como ellos han sido y como ellos pueden renovarse sus identidades hoy. Es decir, es un juego, es un diálogo de saberes, es un juego de renovación, de reinvención, de identidades culturales en su relación con la naturaleza. Lo cual, para aclarar todas las suspicacias, no quiere decir volver 500 años atrás. No quiere decir eso. O sea, no podemos salirnos, los pueblos indígenas incluso no pueden salirse de un diálogo con la modernidad. Pero ellos sí tienen la manera de salirse de este marco, digamos, de codificación de la modernidad que impone sobre el mundo. Tienen una alternativa. Ellos son esa otredad. Y desde ahí están buscando reconstituir identidades, sus modos de producción, sus modos de convivencia, sus razones de ser en el mundo. Y ciertamente esto es no solamente reivindicar las culturas tradicionales o la ética ambiental. ¿Por qué hablamos de racionalidad ambiental? Porque creemos que dentro de la limitación de la oferta de categorías o de las categorías que podemos inventarnos para decir estos grandes procesos, la racionalidad es tan amplia, digamos, en acoger modos de cognición, modos de pensar, modos de producción, modos de ser, que puede dar juego a la pasión, al deseo, y no solamente a la razón, digamos, al rational choice, a la elección racional. O sea, ahí pueden entrar todos esos elementos de lo humano, de lo natural, de lo ecológico, que pueden conjugarse para reconstituir el mundo. Y eso es lo que el mundo está reclamando frente a esta crisis ambiental, que es una crisis de los límites de un modo de racionalizar el mundo
de un modo histórico, dominante, ¿no?, hegemónico, de civilizar al mundo. Y es ante lo que nos encontramos con esta crisis ambiental. Por eso la crisis ambiental no es cualquier crisis, no es una crisis económica cíclica, es una crisis que lleva a refundamentar, como decían, los modos de pensar y de habitar el mundo. Para ir concluyendo la entrevista después de esta emotiva explicación, en América Latina, ¿cuál sería la importancia en América Latina? Porque usted lo ha comentado, los enunciamientos del buen vivir, las experiencias, por ejemplo, en Brasil, de los seringueiros, algunas comunidades africanas en Colombia, son sociedades que bien pueden presentar otro tipo de racionalidad, y además, por la zona geográfica en la que nos encontramos, gozamos de una suerte, ¿no?, que es una productividad negetrópica. ¿Qué podría representar América Latina como respuesta a esta crisis ambiental? ¿Cuál sería su papel? ¿Qué podríamos encontrar en él? Bueno, yo creo que en América Latina está hoy en día el mayor liderazgo, el mayor potencial para cambiar este pensamiento, digamos, para transitar del pensamiento alternativo a forjar realmente en la realidad otras sociedades sustentables. ¿Qué tenemos en América Latina? Tenemos primero una mayor cantidad de recursos de naturaleza disponible, es decir, el agua, los bosques tropicales, la biodiversidad y los pueblos. Claro, no somos los únicos. Hay biodiversidad y diversidad cultural en todo el mundo, sobre todo en el sur. Pero ¿qué hay en América Latina? Hay un impulso a descolonizar el saber, por ejemplo, por una parte. No solamente a través de académicos que están en esta vía de la descolonización del saber, ¿no?, del conocimiento, sino los movimientos sociales que van en esta vía de emancipación. Una vía de emancipación que al mismo tiempo ya han ido incorporando algo que podemos llamar una cierta conciencia ecológica, o digamos, sus imaginarios de sustentabilidad, desde los mapuche hasta los indios seris, ¿no?, del norte de México. Si queremos cambiar el paradigma de producción, porque no se trata nada más de pensar de otra manera, es producir de otra manera. Los potenciales ecológicos de América Latina, la selva amazónica, la Amazonía, es el espacio privilegiado para experimentar, para construir ese otro modo de producción y de vida. Los seringueiros lo han demostrado, digamos, su experiencia demuestra que es posible vivir de esa manera. No quiere decir que tengan manos y vías libres. Hay muchos intereses contrapuestos, no solamente en Brasil, con los afrodescendientes, en Colombia, no se diga, en México con los pueblos indígenas, pero hay una renovación de pensamiento, nuevas guías, digamos, nuevas motivaciones, nuevos esfuerzos, ¿no?, nuevas energías emancipatorias en este sentido. América Latina pues tiene el primer estado, digamos, indígena propiamente, ¿no?, el de Bolivia, donde los derechos indígenas, los sentidos de la vida indígena, pues están más que latentes. Se han constituido, es un derecho constitucional, que incluso, hay que decirlo, ha llegado a confrontarse con el problema de Tifnis, con el propio gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque, como decíamos, nadie se salva hoy en día de los imperativos, de esas razones de fuerza mayor que imprime al mundo la globalización económica, su necesidad de reproducción, de abrirse carreteras al Pacífico, al Atlántico, es decir, de ampliar la globalización económica. Entonces, eso atañe incluso a un gobierno tan indígena, tan radical en ese sentido, tan en búsqueda de esa otredad, que es el gobierno de Evo Morales. Pero ahí está eso latente en el gobierno de Ecuador, por ejemplo, con sus contradicciones también, porque todas son insalvables, ¿sí? Ahí está, digamos, los derechos, los llamaron derechos de la naturaleza y son derecho constitucional. Están ahí, entonces, vivos esos procesos que rompen, digamos, los esquemas hoy en día de tratar la cuestión del cambio climático, del medio ambiente, ¿no?,
la idea de mantener el petróleo bajo tierra, como el proyecto Yasuní también en Ecuador. Aunque sea un proyecto marginal, es decir, único en el mundo, pero confronta la racionalidad con la cual se maneja el cambio climático. Dice, señores europeos, señores del primer mundo, ¿quieren ustedes jugar a la economía verde? ¿Quieren ustedes compensar por la destrucción ecológica? Hagamos una cosa, nosotros mantenemos nuestro petróleo que tendríamos supuestamente como Estado y como nación el derecho de explotar para mejorar las condiciones económicas y de vida de nuestro pueblo. Lo mantenemos bajo tierra, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, que ustedes paguen la mitad, no todo, la mitad de lo que podríamos obtener si comercializáramos ese petróleo que está en nuestro territorio. Es decir, son algunos destellos, algunos ejemplos de procesos que se están dando. La capacidad creativa de los pueblos indígenas es formidable. O sea, cuando hace explosión, digamos, esa emancipación de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, en su reapropiación de la biodiversidad, abren vías insospechadas de formas novedosas, creativas y sustentables para vivir en este mundo. Y son casos emblemáticos de América Latina, pero para el mundo. Es decir, hay un proceso de renovación, de creatividad, de creer en que esos otros mundos son posibles, no solamente por decirlo, sino por estar echando a andar procesos que están en marcha. Y hay muchos procesos que se conjugan en ese sentido. Por ejemplo, todo el proceso ahora de formación, de capacitación para cambiar el paradigma productivo en el campo, la agroecología, la agroforestería, se conjuga con esos modos tradicionales de producción y se pueden ir conjugando y pueden alimentarse incluso, como lo hace la agroecología, de insumos científicos, pero guiados en otro sentido, bajo otros principios, para regenerar los modos de habitar este mundo, rompiendo con el constreñimiento brutal que impone, pues, la economía pura, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, como verán, fue bastante ilustrativo. Esta entrevista se convirtió más que en entrevista en unas varias clases que ojalá ustedes las puedan disfrutar y las puedan aprovechar. Pues sin más por el momento, Lev, te queremos agradecer el tiempo que nos regalaste y con mucho gusto. Nos estamos viendo próximamente y ojalá les haya gustado. Hasta pronto. Hola queridos podescuchas, estamos en esta ocasión para el programa de Prometheus, una crítica implacable de todo lo existente, con uno de los ambientalistas más importantes no solo de México, sino también de América Latina, que es el Dr. Lev. Y para este programa nos encontramos Fernando González, Raimundo Espinosa, Jorge Rodríguez, Enrique Lev. Y bueno, cabe mencionar un poco una breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria del Dr. Lev. Estudió Ingeniería Química en la UNAM, en la universidad. Después hizo un doctorado en Desarrollo Económico en París, Francia, en 1975. Y el trabajo de Lev ha sido reconocido por múltiples esfuerzos que él ha impulsado para la formación ambiental en América Latina. Cabe mencionar que de la Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental que se realizó en Rusia, en una ciudad rusa, se acordó hacer una red de formación ambiental para cada continente. Sin embargo, la única que se formó fue la de América Latina y fue gracias al trabajo que coordinó el Dr. Lev.
Bueno, aparte de esto es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, ha sido asesor y coordinador de distintas organizaciones de medio ambiente en América Latina, así como de distintas revistas. Tiene artículos publicados, más de 150 por ese número. Tiene 7 libros, entre los que destacan Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental y Saber Ambiental. Bueno, pero no me vienen... Desarrollo, que era lo que planteaba Ignacy Sachs. Y de ahí me embarco en esta temática ambiental. Yo vengo a México y me instalo, bueno, por un juego de circunstancias. Yo vengo llegando a México, yo hablo con el doctor Soberón, que era Coordinación de Ciencias, y empiezo a trabajar como asesor de la Coordinación de Ciencias, en temas de ciencia y tecnología. Pero el doctor Soberón toma la rectoría. Yo me instalo entonces en el Instituto de Biología, y eso me facilita un diálogo muy rico con los primeros grandes ecólogos, digamos, de esa época, que venían de hacer sus doctorados. Hablo de Gómez Pompa, de Hafter, de Sarucán, y empiezo a tener en ese ámbito pues un diálogo y una exploración, digamos, sobre los temas ecológicos un poco más en forma y más de fondo. Y es así que mis primeros trabajos publicados son dedicados al tema del ecodesarrollo. De hecho, aquí se hace algo, digamos, histórico, ¿no? Porque hay una reunión en el Politécnico donde jefes de Estado, secretarios se dedican a debatir el tema del ecodesarrollo, ¿no? Sí, que fue una cosa, pues hasta cierto punto, insólita en la promoción del ecodesarrollo por parte de Ignacy Sachs. Y en 1973 se hace casi una reunión del más alto nivel gubernamental con todos los secretarios de Estado y se debate el tema. Y de ahí nace el Centro de Ecodesarrollo. Entonces está muy en auge el tema del ecodesarrollo como tal. Pero hay que decir que yo acarreaba desde años más mozos, desde la preparatoria, una pasión por la epistemología, por la filosofía. Escuchar a mí, lo tienen aquí al Dr. Leff. Entonces, Dr. Leff, ¿nos podría contar un poco sobre cómo ha sido su trayectoria, su interés por los temas de medio ambiente, cómo se fue formando? Bueno, como bien dijiste, yo cursé primero una licenciatura en Ingeniería Química, y después pues mis inquietudes, digamos, sociales, políticas, mi pulsión epistemofílica, podría decir, me llevaron a salir del ámbito, digamos, de la racionalidad técnica, ¿no? de una carrera técnica, económica en algún sentido, para conocer el mundo, para conocer de qué está hecho este mundo, cuáles son los motivos, por ejemplo, de las crisis sociales, de la explotación económica. Cabe recordar acá que yo fui líder estudiantil en el movimiento del 68, fui líder de mi facultad, de la Facultad de Química. Pero todo eso, el haber llegado incluso a ser líder del movimiento, era porque había una inquietud de fondo por comprender el mundo y comprender la vida. Después de muchos años de vivir, uno empieza a como entender qué lo motivó a romper, digamos, esquemas o a salirse de las fronteras disciplinarias, a romper con, digamos, ya caminos construidos de vida, ¿no? Y yo diría que fue esta inquietud de fondo, una inquietud que me ha habitado durante toda la vida. Entonces, por eso, cuando terminé la carrera de Ingeniería Química, y habiendo pasado por el movimiento estudiantil, habiendo pasado por el Consejo Universitario en la época de Barros Sierra, todo eso, yo decidí que tenía que hacer un posgrado más cercano a las ciencias sociales. Siendo ingeniero químico, entonces en esos momentos que yo termino de hacer mi tesis, que presento en el 75, por ejemplo, yo empiezo a vincularme con una serie de grupos, ¿no?, de investigación en México. Sobre todo hay que mencionar la formación de la Asociación Mexicana de Epistemología. Hay que recordar, Mario Bunge, famosísimo, importantísimo filósofo, epistemólogo,
pues decide venirse a México un par de años, invitado por la Facultad de Filosofía, por la UAM, todo esto. Y con el gran impulso que trae Mario Bunge, promueve la formación, la constitución de esa Asociación Mexicana de Epistemología. Y yo me clavo en eso. Pero me clavo no fortuitamente, porque traigo esta pulsión, digamos, este interés por la epistemología. Y hay que recordar, en 1976, a fines, organicé en ese momento un primer simposio sobre ecodesarrollo dentro de la Asociación Mexicana de Epistemología, que era, pues quizá la primera vez, cuando menos en el ámbito latinoamericano, pero yo no sé si quizás más allá también. No, quizás eso es exagerar, porque ya, digamos, la ecología profunda pues había volcado el pensamiento filosófico, digamos, a cuestiones ecológicas o de medio ambiente, y uno podría decir que de formas muy interesantes Heidegger exploraba la cuestión, digamos, de habitar el mundo, ¿no? Aunque no era desde una perspectiva obviamente ecológica, pero había ya algunas incursiones, ¿no?, indagatorias que apuntaban hacia una filosofía ambiental. Pero no el tema estrictamente epistemológico. No era fácil brincar directamente. Exacto. Porque la cosa no es como hice un doctorado en desarrollo económico, sino cómo llegué a estas temáticas. Pero lo que pude conseguir en ese momento era un doctorado en desarrollo económico, donde se entendía que las carreras tecnológicas podrían tener alguna vinculación. Y así fue como aproveché una beca para irme a París, ¿no? Pero claro, obtuve el doctorado en desarrollo económico, y ahí en el camino pues descubrí que lo que yo era, más que nada, era un antieconomista más que un economista. Pero coincidió, digamos, mis procesos, mis tiempos de vida, con los tiempos históricos. Entonces fue una casualidad también, muy afortunada, que yo estuviera trabajando con Ignasi Sachs en su seminario, que era en esos momentos sobre políticas científicas y tecnológicas. Realmente sobre eso fue mi tesis de doctorado, la política científica y tecnológica en el desarrollo económico social de México. Pero en los años 70, 71, 72, emerge con mucha fuerza la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión de la crisis ambiental. Hay que recordar, en 1972 fue la conferencia sobre medio ambiente humano en Estocolmo. Ignasi Sachs fue uno de los teóricos más importantes, digamos, que le dio cuerpo, orientación conceptual a esta cuestión de la crisis ambiental. Entonces a mí me tocó estar en su seminario en ese momento, y así fue como me inseminaron con esta inquietud sobre el medio ambiente. Entonces yo regreso a México, digamos, en la coda de mi tesis, empiezo a tratar los temas del